Ahora sí. ¿Escucho? Sí. Sí. Sí, muy bien. Vamos a orar. Vamos a orar para iniciar el estudio y le vamos a decir al Señor, Padre, gracias por este día. Gracias porque nos has permitido, Señor, en esta noche o tarde, reunirnos en tu nombre, Padre Santo, para escudriñar las Escrituras. Te pedimos, Señor, que tú fluyas a través de cada uno de nosotros, Señor. Que tu Espíritu, Señor, que es quien nos revela la palabra, Señor, se manifieste en nuestras vidas. No permita, Señor, que aquí se ha dicho algo que no provenga de ti, Señor. Queremos conocer la verdad, porque solamente la verdad nos hará libres. Te pedimos, Señor, una bendición muy especial para cada una de las personas y sus familias. Dándote gracias, Señor, como oramos el miércoles, por el descanso eterno, Señor, que le diste a don Andrés Loya, Señor, que ya goza de la presencia del Señor, del restablecimiento de la salud de mi hermana Oti, Señor, y de tantas personas, Señor, por las cuales estamos clamando, Señor, que no conocemos, pero tú sí conoces por nombres y apellidos. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos, Padre. Y a ti te damos la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos, a todos. Que el Señor los bendiga. Vamos a empezar. Yo voy a hacer un repaso de lo que fue Mateo 22, 21, 22, y voy a volver prácticamente a repetir Mateo 23 para entrar. Yo espero que con tantas veces que lo hemos leído y estudiado, ustedes vayan encontrando la riqueza que está en estas palabras. Generalmente nosotros estudiamos el libro de Mateo y lo leemos y nos lo explican por pedazos. Pero ahora nos hemos dedicado a estudiar capítulos completos para tratar nosotros de descubrir en ella las riquezas tan grandes y profundas que hay en la palabra de Dios. El capítulo 13 que vamos a estar estudiando en la segunda parte va a calzar perfectamente bien con el tiempo de la iglesia. Ustedes lo van a ver. Y vamos a descubrir a través de las escrituras que muchas de las enseñanzas que nosotros tenemos por tradición no son. Y nos vamos a ir argumentándolos bíblicamente hablando, porque mi intención con estos estudios, en la parte de Apocalipsis, es que ustedes vayan entendiendo que la palabra de Dios, toda ella, se explica y se explica por ella misma y se explica sola. En el capítulo 13 del libro de Mateo, vamos a meter el tiempo de la iglesia. En el capítulo 24 del libro de Mateo, vamos nosotros a calzar, porque calza perfectamente bien, el capítulo del libro de Daniel 9, del 24 al 27. Calza perfectamente en Mateo 24. También calza perfectamente en Mateo 24 al 27, al igual que Daniel, de Apocalipsis 6 hasta Apocalipsis 18. Todo va calzando. Pero nosotros necesitamos tener muy claras las bases para que cuando lleguemos nosotros a hacer esa unión en los capítulos y podamos nosotros entender correctamente lo que quieren decir, si la base que tenemos no es buena, pues no lo van a entender. Por eso estoy repitiendo y repitiendo y repitiendo. Cuando entremos a Mateo 13, que hoy voy a hacer apenas una introducción corta, ustedes se van a dar cuenta de las riquezas que hay ahí escondidas y que me ha tomado, igual que a muchos de ustedes, investigarlo para poder llegar a tener el verdadero significado de lo que cada una de esas cosas quiere decir. Me he tenido que meter, por ejemplo, al libro de Ezequiel 31, por si alguno quiere irlo leyendo para que lo vayan viendo. Ezequiel 31 es un libro donde está establecido en el libro de Ezequiel cómo fue que Satanás cayó y a dónde fue que cayó. En el árbol donde estaba Satanás habían aves. Esas aves malignas hacían
nido en las copas de los árboles. Esas aves las vamos a encontrar nosotros más adelante en el libro de Apocalipsis. Y hoy que empecemos a leer nada más los primeros 4 versículos de Mateo 13, 4, ustedes se van a dar cuenta que esa ave que está ahí, que se roba la palabra de Dios, va a aparecer más adelante, al final de los tiempos, en el libro de Apocalipsis, capítulo 18. Esa ave que se roba la semilla que cae junto al camino, se la roba y pasa todo el periodo de la iglesia, escondiendo la palabra de Dios, y va a aparecer hasta el final de los tiempos. Y ustedes se van a dar cuenta quién es esa ave. Y lo vamos a estudiar y lo vamos a ir viendo poco a poco. Por eso les digo, hay muchísimo que ver. Yo quisiera que yo ya cuando leo Mateo 21, 22 y 23, ya lo único que me falta es pararme y recitarlo, porque lo he leído y lo he leído y lo he leído y lo he leído para tratar de entenderlo y para tratar de tener una concepción más amplia de lo que realmente me quiere decir. Voy a empezar haciendo un resumen ligero de lo que es Mateo 21. No voy a irme a las escrituras, nada más lo voy a ir mencionando. En Mateo 21, Jesucristo entra a Jerusalén. Ellos venían de otra ciudad que se llama Betfagé. Jesucristo siempre entraba por una puerta donde él no entraban las personas importantes, sino que entraban las personas pues, que venían como a que ocultarse. Pero en esta vez Jesucristo entra por una puerta y entra proclamándose el rey de los judíos, el rey de reyes y señor de señores. Cuando él asume esta actitud, él va a cumplir 2 profecías. Una profecía aparece en el capítulo 9 de Zacarías y la otra profecía aparece en el capítulo 118, el libro 118 del libro de los Salmos, del 26 al 27. Él entra y él cumple con esas profecías y le está anunciando a la gente, a las personas, que él es el Hijo de Dios. Ellos no lo quieren reconocer. Les había mencionado a ustedes anteriormente, porque los fariseos, ellos conocían perfectamente bien la escritura. Si ustedes se leen Mateo 2, como ya lo mencioné, cuando los magos llegan a donde Herodes y le dicen que ellos vienen a ver al rey de los judíos, se queda Herodes exactamente asustado y no sabe qué es lo que está pasando. Entonces manda a llamar a los fariseos. Y los fariseos le dicen que efectivamente, que el rey de los judíos iba a nacer en una ciudad muy pequeña que se llama Belén. Entonces Herodes se molesta mucho con esa situación. Él se molesta y entonces es donde empieza toda la historia de Herodes, que esa misma historia de Herodes se repite en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Mateo 2 se repite en el libro de Apocalipsis. Lo vamos a ver más adelante. Jesús lo anuncia y la gente que está en Jerusalén pregunta que quién es el que ha venido. Y la gente le contesta que este es el profeta Jesús de Nazaret. En esta primera presentación se sienten muy mal los fariseos y los saduceos porque ellos empiezan a perder terreno. Y a ellos les preocupa que la contaminación que ellos habían hecho en las sinagogas judías se empezara a limpiar. Entonces Jesucristo empieza anunciándose él como el rey de los judíos. Inmediatamente a eso, Jesucristo todavía podía ingresar al templo. Ya Jesucristo lo habían sacado en una ocasión del templo, ya lo había limpiado en una ocasión. Eso aparece en el libro, capítulo 2 del libro de Juan. Ahí aparece la primera vez que él entró y limpió el templo. Aquí, en la segunda ocasión, él entra. Y él va a definir exactamente qué es lo que está pasando en el pueblo de Israel. Entonces, en el pueblo de Israel, él entra y se encuentra que es un lugar, como lo define él, donde vendían y compraban. Era un lugar donde hacían transacciones. Y Jesús se enoja muchísimo con eso, porque lo que él está tratando de decir no era que habían gallinas y puercos y que no. Lo que él está diciendo es que su templo era total y absolutamente contaminado. Y que mientras ese templo no se descontaminara, él no iba y no podía suceder nada en el pueblo de Israel. Entonces él echa a todas las gentes y cuando las echa, él le anuncia a los judíos
el propósito del templo, que ese templo lo había mandado a construir por quinta vez Herodes. Y él dice, este templo será llamado casa de oración. Cuando él limpia el templo, en ese momento empiezan a llegar las personas, dicen los ciegos, los cojos, y él empieza a orar por ellos y la gente empieza a sanar. Y Jesús se vuelve y les dice a ellos, ustedes nunca oyeron, y empieza entonces a reclamarle al pueblo judío, pero principalmente a los sumos sacerdotes, que eran básicamente los fariseos en una cantidad menor y los saduceos en una cantidad mayor. Los saduceos eran la gente que tenía dinero en el pueblo y los fariseos también tenían, pero tenían menos. Y él los confronta y les dice a ellos, ustedes nunca han leído la palabra. Ustedes no saben de lo que yo estoy hablando. Entonces, él, para demostrar que no sabían los fariseos y los saduceos de qué estaba hablando Jesús, la higuera representa al pueblo de Israel. Entonces Jesucristo viene caminando y él tiene hambre y ve una higuera. Y la higuera no había producido fruto. Entonces Jesucristo en esos momentos se vuelve refiriéndose al pueblo de Israel y la maldice. Y le dice, nunca más. Dice, nunca jamás nazca fruto de ti. A partir de ese momento, todo el trabajo que estaban realizando los cabecillas judíos o las sectas judías no volvió a prosperar nunca más hasta la fecha. No volvió. Los judíos no han reconocido a nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, para terminar la maldición de la higuera, Jesucristo les dice a los fariseos que ellos no saben orar porque son personas que no tienen fe. Ellos no tienen fe. Ellos están ahí porque para ellos es un negocio. Y Jesucristo les dice en el capítulo 21, versículo 21, le dice, de cierto digo que si tuvieras fe y no dudaras, no sobrarías esto de la higuera, sino que si a este monte le dijeras, quítate y échate al mar, se echaría. Les está dando una lección y le está diciendo a ellos, en frente de los judíos, que ellos no sabían orar porque ellos cobraban por sus oraciones. Entonces les están indicando a ellos que ellos no oran. Exactamente lo mismo con Balaam. Hay una cosa que se llama el oráculo. Un oráculo es aquello que las personas tienen donde supuestamente ellos son los únicos que se pueden conectar con Dios. Y Balaam era uno de esos. Hay gente que tiene el monopolio de la oración y se les olvida que nosotros somos el templo del Espíritu Santo hoy. Anteriormente, todo el pueblo tenía que orar y eso lo vamos a ver más adelante. Ellos tenían la obligación de orar y lo hacían. Acuérdense ustedes cuando aparece aquella enseñanza donde está un fariseo y está un publicano orando. El publicano está haciendo alarde de toda su oración con aquellos vestidos lindísimos y a la par está el publicano agachado, escondido, sumiso, porque él era un cobrador de impuestos y a él no lo querían. Y la enseñanza termina diciendo que tenía más fe el publicano que reconocía sus errores que los fariseos que estaban hablando y no sabían ni siquiera lo que decían. Entonces Jesucristo les dice a ellos, además de que ustedes no saben leer las escrituras y no las aplican como deberían, además de eso, ustedes son hombres que están estafando al pueblo porque ustedes no tienen el poder de la oración que mi Padre le dejó para que se comunicaran con él. Inmediatamente después de esto, ellos empiezan a preguntarle que cuál es la autoridad de Jesús. Ellos querían cuestionarle la autoridad de Jesús y entonces le preguntan a él que cuáles son los dos mandamientos, cuáles son los dos mandamientos más importantes. Y obviamente ellos están circunscribiendo a dos mandamientos nada más. Y entonces Jesucristo les contesta y les dice, sí, amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Dice, de estos dos mandamientos que ustedes tienen aquí, está constituida toda la ley y los profetas. La ley es la Torá, que son el Pentateuco, son los primeros libros, que sería Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Esos libros son la Torá. Lo de ahí en adelante, o sea, del libro de Josué hasta terminar en el libro de Malaquías, es los profetas.
y la Biblia está constituida por los profetas. Ahorita vamos a hablar aparte de eso también. Entonces se les dice, toda la Biblia, o sea, todo el Antiguo Testamento, la Torá y los profetas están incluidos en estos libros, pero lo más esencial, que lo vamos a ver en Mateo 23, que es el amor, la fe y la misericordia, ellos no la tenían. Ellos habían hecho caso omiso. Entonces, cuando él les contesta todo esto, vienen ellos y le hacen una pregunta a los fariseos, y estando juntos se les preguntó, Jesucristo le pregunta a los fariseos, ¿por qué les está preguntando esto? Porque en el Antiguo Testamento todas las profecías se referían a Jesucristo. La escritura que habla de que Jesucristo es el espíritu de la profecía es Apocalipsis 19:10. Y ellos sabían, todos sabían que el Mesías vendría, pero que ese Mesías que iba a venir no era como ellos lo esperaban. El Mesías que ellos estaban esperando era un Mesías que tenía poder terrenal. Ese poder terrenal era que iba a aplastar al Imperio Romano y él por la fuerza iba a tomar el control, como ya lo habían hecho anteriormente los babilonios, los medopersas, los griegos, y ahora estábamos en el Imperio Romano. El Imperio Romano no va a caer ahora, el Imperio Romano va a caer al final de los tiempos. Pero entonces ellos esperaban que ese rey que viniera fuera un rey que tuviera esas características de poder. Entonces ellos empiezan a entablar una conversación con Jesús y le preguntan a Jesucristo, ¿y ustedes quiénes dicen? Dicen que soy yo. Entonces ellos le dicen a él, le preguntan y le dijeron, ¿quién pensáis que es Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos le dijeron, de David. Vamos a ver por qué se sabían que era de David. Porque Mateo, cuando está haciendo la genealogía de Jesucristo, Mateo está hablando y está diciendo, habla de Abraham a David y de David a Cristo. Y ya estaba sabido, porque hay dos escrituras que hablan de que la descendencia de Jesucristo por el lado de David le pertenecía a él. ¿Por qué? Porque José era descendiente de David. Eso está en Mateo 1:20 y está en Lucas 1:27. Jesucristo es descendiente de David. Ellos lo tenían esto claro y eso es importante que lo tengamos presente porque ahorita vamos a volver otra vez a hablar de ese mismo concepto. Entonces Jesucristo, cuando les dice a ellos, le preguntan a ellos que si Jesucristo es el descendiente de David, él hace aquí un juego de palabras como les gustaba hacer a los fariseos. Dice en el 44, en el 21:44 dice, y les digo, pues como David es el espíritu que le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor. Y ellos se quedaron pensando, dice, ¿cómo dijo el Señor a mi Señor? El Señor a quien él se estaba refiriendo era Jesucristo el que venía. Dijo el Señor a mi Señor. David, aunque era genealógicamente hablando, el primero, el Señor de David era Jesucristo porque Jesucristo era Dios. Entonces le dijo el Señor a mi Señor. Y le dijo, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Eso también lo vamos a ver más adelante. Pero entonces cuando le está diciendo el Señor a mi Señor, él está reconociendo a David que él va a tener de su descendencia al que va a gobernar por el milenio. Eso lo pueden ver también en 1 Samuel capítulo 7. Después de esto vienen los escribas y empiezan a contender nuevamente con Cristo. Empiezan a contender nuevamente con Cristo y vamos a ver ahora, se me hizo un enredo de aquí. Y le dice, vamos a hablar ahora de las parábolas de los hijos. Después de que Jesucristo ha hablado con ellos y les ha dicho las cosas como están, déjenme un segundito porque hice un enredo de hojas aquí. Me hice un enredo de hojas, ya se dio cuenta, hermano Yochis, ¿verdad? Sí, él habla de la guerra estéril, después habla de la autoridad de Jesús y finalmente él viene hablando y vamos a entrar ahora a la parábola de los dos hijos. La parábola de los dos hijos se está refiriendo a que Jesucristo
hace una pregunta. Una pregunta se la hace a los fariseos, o sea, a las dos corrientes que habían, él les hace una pregunta y les dice a ellos: si un padre le gira una instrucción a uno de sus hijos y el primero dice, no voy, pero después sí va, y el segundo dice, sí voy, pero después no va, él les pregunta, ¿cuál de los dos es el que hizo la voluntad de su padre? Entonces ellos le dicen, pues obviamente que fue el segundo. Entonces Jesucristo los vuelve otra vez a reprimir y les dice a ellos lo siguiente, y le dice, porque Juan el Bautista les vino a hablar de arrepentimiento. Ellos no quisieron aceptar el arrepentimiento, no lo hicieron. Entonces Jesucristo les dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después de creerle. Ellos no le creyeron. Ellos creían algo totalmente diferente a lo que estaba escrito. Ellos no lo creyeron. Hoy me hicieron una pregunta muy importante. ¿Por qué Jesucristo tenía mucha relación con los fariseos y no con los saduceos? No tenía con los herodianos, no tenía con los celotes. ¿Por qué era que él tenía esa relación? Y la respuesta es la siguiente. Los únicos que hablaban de la ley, aunque no la cumplieran, eran los fariseos. Nada más, ellos hablaban de la ley. Los otros andaban preocupados por otras cosas. Pero había otro grupo que seguía a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista hablaba de arrepentimiento. Entonces nosotros tenemos dos corrientes. Una corriente, bueno, hay muchas, pero estoy explicando dos. Juan el Bautista hablaba de arrepentimiento y los fariseos hablaban de la ley. Jesucristo vino y aclara a los dos que cuando uno se arrepiente, uno se está arrepintiendo porque está reconociendo que transgredió la ley. Porque si uno no conoce la ley, ¿cómo se va a arrepentir? No cree que nada esté malo. Entonces, uno se arrepiente porque uno conoce la ley, uno la conoce. Entonces, uno se arrepiente porque uno sabe que la transgredió. Entonces, Juan el Bautista lo que está diciendo es que uno tiene que arrepentirse porque transgredió a la ley. Entonces, entre lo que decía Juan el Bautista, que fue el último de los profetas, apúntenlo ahí, Lucas 16:16. Jesucristo fue Juan el Bautista fue el último de los profetas. Él fue el último de los profetas. Y los fariseos predicaban la ley. La predicaban, pero no la cumplían. Entonces Jesucristo les dijo, yo la vengo a cumplir. No como dicen los fariseos, pero sí como dice Juan el Bautista. Juan el Bautista anuncia el reino de los cielos con el arrepentimiento. Los fariseos no se arrepintieron y a eso se está refiriendo esta parábola en estos momentos. Eso es lo que está sucediendo. Entonces después viene otra parábola y le dice, los hijos son dos caminos. Uno, los que no se arrepintieron, que siguen siendo los fariseos, los saduceos y todos ellos, y otro eran lo que le anunciaba Juan. Entonces Juan les está diciendo, esos son los dos hijos. Unos, que son las prostitutas y los publicanos, esos sí se arrepintieron. Ellos no quisieron ir por la profesión que tenían, pero finalmente se arrepienten y se van. Y por el otro lado, tenemos a los fariseos que eran los llamados a que se hiciera el arrepentimiento y no lo hacen y no se arrepienten y se van. Entonces Jesucristo les va a decir ahora algo que no les va a gustar. Y eso que no les va a gustar es que ahora Jesucristo vuelve otra vez a encarar a los fariseos y le vamos a hablar ahora de los labradores malvados. Hermana Beatriz, me vuelvo a hacer lo mismo, casi que sí que voy mal. Vamos a hablar de los labradores malvados. ¿De qué se trata de los labradores malvados? Específicamente habla el Señor de que Él plantó una viña. Eso se está refiriendo al pueblo de Israel. Él la plantó la viña. Él la cercó. Él la cuidó. Él hizo un lagar. Él puso una torre y la arrendó. ¿A quién la arrendó? La arrendó exactamente al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel fuera el que iba a desarrollar lo que Dios les había hablado a ellos desde el principio de las escrituras que nosotros tenemos hasta ese momento cuando ya ellos la tenían. Entonces, él les empieza a hablar a los labradores y ellos se dan cuenta de que esos labradores no han hecho nada. Entonces, para sostener ellos y para guardar sus tesis, los fariseos y los saduceos, dice que ellos empezaron
a golpear y a matar a los profetas que mandaban. Los judíos mataron a Ezequiel, los judíos mataron a Jeremías, los judíos mataron a Isaías, los judíos mataron a Esteban, los judíos mataron a Matías, los judíos mataron a los apóstoles, que eran todos judíos, mataron a Jesús. Entonces, Jesucristo les está a ellos diciendo y les está poniendo delante de ellos de que ellos son los que han hecho que ese pueblo se pierda, porque ellos no han practicado, no han sido responsables delante de lo que Él, no han sido responsables de lo que Él les encomendó que hicieran, porque ellos se apropiaron. Dios escogía, Dios llamó a Samuel como profeta. Y Dios fue llamando a los profetas en el Antiguo Testamento. A uno de los profetas le dijo que él lo pondría sobre todas las naciones a predicar. Ese fue Isaías y a Jeremías. Entonces, cuando están hablando todo esto, Él les está diciendo a ellos de que ellos están apropiando de lo que no les corresponde. Ellos entendieron, dice en esta parábola, ellos entendieron perfectamente que estaban hablando de ellos mismos, de que ellos eran los que habían hecho una corrupción dentro del pueblo de Israel. Jesucristo la vuelve a afinar y entonces va a hablar de las bodas del Cordero. Jesucristo les va a anunciar a ellos que Él vino con un propósito. Y el propósito que Él traía era hacer un convite, una fiesta con todo el pueblo de Israel. Pero Él les está diciendo a los judíos, yo no le estoy haciendo porque ustedes hicieron una barbaridad. Ustedes han matado y han destruido todo lo que yo pensaba, y lo han destruido físicamente hablando porque mataron a las personas, pero también ustedes tienen una doctrina que es pésima, que nadie la puede entender. Y las personas que estaban convidadas no fueron. Para ellos eran más importantes, dicen, las labranzas y los negocios. Era muchísimo más importante para ellos. Entonces, el rey les dice a ellos que ellos se vayan y a partir de ese momento vayan y inviten a las personas que están en el camino. Esos son los gentiles. Ellos se van e invitan a las personas que están sobre el camino y al final los llama a la fiesta. Entonces dice que llegaron todos los que estaban en el camino, todos los hombres que no eran los que él había llamado, y está haciendo un banquete. Y cuando él llega al banquete se encuentra uno que aparentemente, por lo que dice aquí, no se había arrepentido y no era digno de estar en la fiesta. Entonces Jesucristo le dice, ¿y cómo entraste tú aquí? Y él se asustó y le dijo, yo no sé. Entonces él dijo, átelo y échelo a las tinieblas, porque ahí es donde él corresponde. Termina la parábola. Ahora Jesucristo se va a empezar a enfrentar con las distintas sectas de aquella época. Vamos a hablar de una. Teníamos nosotros a los herodianos. Los herodianos eran muy afines al pueblo de Israel, el Imperio Romano. Herodes era muy amigo, incluso de los hijos, según se dice la historia, Herodes había sido compañero de algunos de los importantes que estaban en aquella época en el Imperio Romano. Dicen, por lo que yo he leído, que había sido compañero de alguno de los hijos de los Césares. No sé, yo lo leí, pero no lo puedo confirmar. Lo que sí sé es que él estaba ahí porque él se había autodenominado el rey de los judíos. Entonces, los herodianos necesitaban darle tributo a Roma para que Roma lo siguiera reconociendo. Si no era así, no lo iban a reconocer. Entonces, Herodes quería cobrarle tributo a todo el pueblo judío. Por eso es que los judíos odiaban a los publicanos, porque los publicanos, como el famoso Zaqueo, lo que hacían era que cobraban impuestos. Por el otro lado, tenemos nosotros a los fariseos, que los fariseos no querían que se cobraran impuestos porque ellos no querían contribuir con el Imperio Romano y no querían que el Imperio Romano se metieran con ellos. Pero en este momento, tratando de ponerle una trampa a Cristo, se juntan los herodianos con los fariseos y mandan a los herodianos a que le pregunten a Jesucristo si él tiene que pagar tributo o no tiene que pagar tributo.
Entonces Jesucristo les hace unas preguntas y les dice a ellos, ¿cuál es la moneda que ustedes tienen? Era muy importante la respuesta que él diera, porque si él decía que no pagaba tributo, inmediatamente se iban a ir los herodianos a donde los Césares o a donde Pilatos y le iban a decir que Jesucristo no quería que se pagara impuestos, entonces lo iban a mandar a matar. Por el otro lado, si él decía que sí había que pagar impuestos, entonces se echaba encima a todo el pueblo judío, porque el pueblo judío no quería pagar impuestos. Entonces viene él con la sabiduría que después Pablo saca en el libro de los Hechos, capítulo 5, 29, donde él dice, primero tenemos que hacerle caso a lo de Dios y después a lo de los hombres. Entonces Jesucristo les contesta a ellos y les dice, dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. Con esa respuesta de los que están ahí, ninguno salió ganando. El único que salió ganando fue él, porque él defendió su posición y la posición de la cual él habló durante todos sus evangelios y que les enseñó a los apóstoles. Después de haber dicho esto, la gente dice que se admiraba de la doctrina que él tenía. La doctrina de Jesucristo era una doctrina amplia y fue siempre consistente. Y lo bueno de esto es que la doctrina de Jesucristo se puede respaldar desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Más adelante voy a hablar un poquito de los apócrifos. Vienen ahora la segunda secta. Ya él se encontró con los herodianos. Ya los fariseos les había ido muy mal, pero van a volver otra vez a enfrentarse. Ahora vienen con los saduceos. Los saduceos no creían en la reencarnación. No creían. Como tampoco lo creen los testigos de Jehová y algunas otras sectas creen en ese sentido. Ellos vienen y se preguntan con Jesucristo y él les va a hablar de algo que se llama la ley del levirato. La ley del levirato, ya lo hemos mencionado, está en el capítulo 20 del libro de Deuteronomio, capítulos del 5 al 10, donde dice la ley en resumen, que si yo me caso con una mujer y yo me muero, mi familia estaba obligada a que yo me casara, a que la que fue mi esposa se casara con mi hermano y sucesivamente. Ellos le ponen ese ejemplo a Jesucristo y le preguntan qué tiene que hacer. Entonces Jesucristo viene y les contesta otra vez y les dice, ustedes se vuelven a equivocar en las escrituras, les dice, porque en la resurrección, dice, ni se darán en casamiento, ni serán los ángeles como los ángeles, seremos como los ángeles de Dios en el cielo. No va a haber casamiento. Ahí entra otro concepto bíblico completamente diferente. Pero Jesucristo les está diciendo, ustedes están equivocados. Le dice, eso no aplica. Le dice, porque ¿cómo puede ser posible? Dice, que yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, si ya para ustedes yo estoy muerto. Eso es lo que les está diciendo él. Entonces ellos al ver esto, igualmente, la gente lo seguía admirando y vienen ya finalmente los fariseos, se vienen a encontrar con él después de que le había ido mal con todas las sectas que se habían encontrado y se traen un intérprete de la ley. Un intérprete de la ley era una persona que conocía perfectamente bien las escrituras y que se dedicaba a eso. Solamente a eso se dedicaba. Y entonces le preguntan a él lo que ya les expliqué, que ahorita, cuando me dieron vueltas las hojas, que cuál era el mandamiento más grande. Entonces él les explicó que el mandamiento más grande era amarás a tu Dios sobre todas las cosas y les dijo también que era amar a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces él dice que esa era la ley de los profetas y la ley de la Torá. Hasta ahí vamos nosotros hablando. Les pregunta él nuevamente, como ya lo expliqué, que de quién es el Hijo Cristo, y entonces él dice que es el Hijo de David, y ellos lo reconocen como el Hijo de David, pero al final no le quieren dar a él el lugar que le corresponde. Ellos se sientan. Hasta ahí, hasta donde vamos leyendo, en este momento, lo que estaba sucediendo era que Jesucristo se estaba confrontando directamente con los líderes religiosos. Él se estaba confrontando con los líderes religiosos. Ahora él va a cambiar la estrategia. La estrategia que él va a poner ahora es que él le va a hablar directamente al pueblo. Él le va a decir directamente al pueblo qué es lo que está aconteciendo. Y voy al resumen también. Jesucristo empieza a hablar ahora de lo que es la falsa religión y empieza a describir a través de todo el capítulo 23 del libro de Mateo,
¿En qué consisten las falsas religiones? Y obviamente una falsa religión tiene una falsa doctrina. Doctrina es enseñanza. Religión es una disciplina de los hombres. Uno dice, yo me levanto religiosamente a las 5 de la mañana. Eso significa que todos los días se va a levantar a las 5 de la mañana, pase lo que pase. Esa religión que ellos tenían una doctrina. La doctrina es porque yo me levantaba a las 5 de la mañana. Jesucristo les dijo en una ocasión a ellos, y le dijo, no oren ustedes como oran los fariseos. Dice que se paran en las esquinas y hacen grandes oraciones públicas. Y si ya ellos tienen su recompensa. Eso es una religión. Ellos estaban buscando la admiración. Entonces, voy a empezar a describir a través de todo el capítulo 23 del libro de Mateo, de qué está hablando Jesús directamente cuando se refiere a ellos. Dice, una falsa religión, dice, es aquella que se sienta en la cátedra de Moisés. Es aquella que se apropia de la doctrina que Dios dejó. Esa es una característica de la falsa religión. Si ustedes quieren saber exactamente a quién le fue entregada la palabra de Dios, la palabra de Dios le fue confiada directamente a los judíos. Y eso lo pueden ver ustedes en el capítulo 3 del libro de Romanos, capítulo 3, versículos 1 y 2. Jesucristo está siendo claro y él está diciendo a quién le corresponde el continuar con la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, porque de todas maneras los escritores del Nuevo Testamento lo que están escribiendo es la vida de Jesús y también fueron judíos básicamente o discípulos de los judíos. Entonces Jesús les dice, lo primero que va a hacer una falsa doctrina es que se van a sentar en la cátedra de Moisés. Y ahora es responsabilidad de nosotros saber a dónde vamos, porque cuando estudiamos la parábola del trigo y la cizaña, usted al principio va a algún lugar. Yo he tenido muchas conversaciones aquí con una amiga mía que está aquí, que se llama Griselda. Hemos estado nosotros hablando de las falsas doctrinas y a usted le parece que todo lo que le están diciendo es bueno. Hasta que usted se mete en la escritura y usted empieza a trabajar en la escritura, es que a usted no le empiezan a cuadrar las cosas. No le empiezan a cuadrar. Entonces Jesucristo está diciendo, es su responsabilidad. En el libro de Hechos, capítulo 17, dice que ellos escudriñaban todos los días las escrituras. Y escudriñando todos los días las escrituras, es como en Apocalipsis 2, los de la iglesia de Éfeso se dan cuenta que los que se llamaban apóstoles, entre comillas, eran unos impostores. ¿Por qué? Porque ellos no estaban hablando de lo que realmente las escrituras decían. Y ustedes saben, ahorita cuando entremos al capítulo, a Mateo 13, les voy a hablar un poquito más. Entonces, las personas lo que hacen es que ellas se apropian de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la misma. Claro, hay unos que cambiaron completamente las versiones, como es, y de las versiones después vamos a hablar. Pero si usted agarra una Biblia, y yo les voy a pedir a ustedes que por favor se compren 2 libros en su casa. Bueno, 3. Un diccionario en español, un diccionario o un traductor griego-español y un traductor hebreo-español. Así que cuando usted se vaya y tenga duda de que alguien le está diciendo a usted lo que le corresponde o no le corresponde, usted simplemente se vaya y lo investigue y usted se da cuenta si la traducción que le están dando a usted es correcta o no es correcta. Porque, por ejemplo, los testigos de Jehová desaparecen el nombre de Cristo y el nombre de Dios y a todos le ponen Jehová. Y le empiezan a agregar una serie de artículos a las escrituras y usted al final no sabe lo que le están diciendo. ¿Por qué no sabe? Porque usted no se está preocupando por ir al idioma en el cual se escribió. Y ellos dicen que tienen la traducción más actualizada. Sí, la más actualizada, pero eso no es una Biblia. Eso no lo es. Y la responsabilidad de nosotros como pueblo de Dios es exactamente andar nosotros leyendo y estudiando la palabra de Dios directamente, o de los traductores que hay de los libros del hebreo al español, del arameo al español,
o del griego al español para que usted entienda el contenido de las palabras. ¿Ok? Porque lo que hacían los fariseos, Jesucristo les dijo, ustedes se sientan en la cátedra de Moisés y les dice, ustedes hagan caso a lo que ellos le dicen, porque era muy fácil hacerles caso, porque todos eran judíos. Y todos tenían la tradición de la palabra de Dios, la transmisión verbal. Ellos los conocían, pero ellos no conocían, muchos de ellos no eran escribanos y no sabían cómo hacerlo. Entonces Jesucristo les dijo, báñense ustedes y remítanse a las escrituras. Entonces, la primera característica que ustedes se van a encontrar con una falsa doctrina es que se apropian de la palabra de Dios. La segunda característica que se van a encontrar ustedes es que para explicar la Biblia ponen otros libros. La Biblia no se explica por sí misma. ¿De acuerdo? La Biblia dice que ella no es de interpretación privada. Y cuando se está refiriendo a privada, no me está diciendo a mí que Danubio es el que lo interpreta. No, está diciendo que ella es la que se interpreta. ¿De acuerdo? Cuando a mí alguien me hace una pregunta y me dice a mí que si tal cosa existe en la Biblia, y si existe, le digo que sí existe. Si no, no la recibo. Y muchas veces me están hablando de muchos contenidos que me dicen que son bíblicos, y yo pregunto dónde están y me dicen que no están. ¿De acuerdo? Hay cosas que nosotros suponemos que aunque no estén escritas en la Biblia, sabemos que son bíblicas. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la Trinidad, la palabra Trinidad como tal no aparece en la Biblia, pero sí habla de la doctrina del Padre, se habla de la doctrina del Hijo y se habla de la doctrina del Espíritu Santo. Y hay muchos versículos que hablan con respecto a la Trinidad. Uno de ellos es 1 Juan 5:7, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí lo habla y sí lo dice. ¿De acuerdo? Si se habla de la doctrina de Satanás, Satanás como tal aparece en las Escrituras y usted lo puede leer. Pero si a mí me hablan, por ejemplo, del limbo o me hablan del purgatorio, en ninguna parte aparece. Por más que usted lo busque, con lupa de gran tamaño, no lo va a encontrar. Entonces, lo que ellos están diciendo aquí es que lo que está escrito en la Biblia, ellos lo van a explicar como está escrito, pero no hagan lo que ellos hacen. Ustedes conocen de muchísimas doctrinas que mal utilizan la palabra de Dios. Y esto lo aclaro porque cuando entremos a la época, al periodo de la apostasía, cuando la iglesia se vaya, va a haber un periodo donde toda la apostasía se va a empezar a quitar. Pero eso es lo que sucede. Entonces, la primera característica es que se apropian del trono de Moisés, se apropian de la cátedra de Moisés. Y ellos empezaron a desmenuzar la palabra de Dios de una forma que no es correcta. Dentro de algunos de los documentos que tienen los judíos, es prohibido para ellos, por conveniencia de los mismos judíos, de los fariseos y los saduceos, reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y lo tienen así tácitamente explicado. Para ellos es prohibido. Eso está en la Mishnah. Ahí ellos lo escribieron. Si usted no lo ha leído, y no espero que lo lean tampoco, pero si no lo han leído, ustedes se van a dar cuenta por qué es que ellos no reconocen a Jesucristo. Lo tienen como un profeta. ¿De acuerdo? Yo no sé si ustedes sabían que después de la conversión de Pablo, a Pablo lo mandaron a Arabia. Pablo se fue 3 años a Arabia. Ahí fue donde el Señor trató con él, para que él fuera enseñado directamente por el Señor, porque había un conflicto en las doctrinas. Pablo era el apóstol llamado para los gentiles, y a propósito lo hizo Dios, porque aunque Pablo era un fariseo de fariseos, educado a los pies de Gamaliel, él no había manejado la doctrina como lo manejaban los fariseos y los saduceos. Entonces en el libro capítulo 9 del libro de los Hechos se narra cómo es que Dios lo llama a él. Y más adelante se narra donde él fue a Arabia. ¿Por qué lo hizo Jesucristo así? Porque sus caminos no son nuestros caminos. Él no permitió que él se permeara de la tradición apostólica que traían ¿cómo se llama? Los apóstoles, porque ustedes se van a encontrar muchísimos conflictos en el libro entre Pedro y Pablo, en el libro de los ¿cómo se llama? En el libro de los Gálatas, en el libro de los Hechos,
y hay grandes diferencias entre los dos. Pero Pablo lo pusieron como el discípulo o el apóstol para los gentiles. Muy bien. Entonces Jesucristo le dice que cuando usted vea una falsa doctrina, es su responsabilidad, no es la de él. Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo adentro de nosotros, que es el que nos revela todo. 1 Juan 2:27 dice que la gracia. Juan 14 dice que el Espíritu, el Consolador, quedará en nosotros para siempre y que nos traerá a nosotros la verdad. Y la verdad será revelada. Entonces la responsabilidad de escudriñar las Escrituras es suya. No es de nadie más. Y esa es la advertencia que está haciendo él aquí. Le dice, si usted oye una falsa doctrina, escúchela, pero no la lleve a cabo. Vaya y la busca e investiga. Vamos a seguir. ¿Cuál es otra de las características que hay de las falsas doctrinas o de las falsas iglesias? Que ponen carga sobre las personas. Jesucristo no puso ninguna carga. Cuando se hizo el concilio de Jerusalén, en el capítulo número 15, que fue el primer concilio que se hizo, y el que lo dirigió fue Jacobo, el hermano de Jesús, y los hermanos de Jesús aparecen en Mateo 13:55, esto lo vamos a ver. Ellos no le imponían cargas porque el Espíritu Santo es el que revela qué es lo que nosotros debemos de hacer. No hay cargas, no existe ninguna carga. Y ahí él dice quiénes son sus hermanos. Y en el 56 dice que Jesucristo tenía hermanas también. Y la traducción legítima, si usted se va a la traducción legítima de las Escrituras y lo busca en griego, cuando están hablando de hermanos, no están hablando hermanos como nosotros hoy. Yo soy hermano en Cristo de todos ustedes. En aquella época se refería a hermanos de sangre. Eso es lo que se refería. Y los discípulos eran los que no eran hermanos, sino que seguían a Cristo Jesús. Entonces, cuando se habla de la palabra hermanos, se está hablando de los hermanos de sangre, como dicen en México, los carnales, los que son exactamente de la misma carne. ¿De acuerdo? Los otros eran los discípulos. Entonces usted se va a las Escrituras y si a usted le dicen que eran los mismos y le van a hacer a ustedes un juego ahí medio raro para decir que eran o no eran, ustedes simplemente lo van a llegar. Si a ustedes, por ejemplo, se encuentran con una persona, un testigo de Jehová, y les dice que Jesucristo, que en el libro de Éxodo 14, le pregunta a Moisés, a Dios, ¿y de parte de quién dicen ustedes que yo voy? Y Jesucristo le dijo, yo soy. Ese yo soy es Dios. Y cuando Jesucristo aparece 7 veces diciendo el yo soy en el Nuevo Testamento, como ellos cambiaron la escritura, ¿de acuerdo? Entonces la gente les cree, pero es su responsabilidad porque la palabra de Dios está dada. Y es nuestra responsabilidad buscarla e investigarla. Muy bien, ponían pesadas cargas. Me hicieron una pregunta muy interesante, una persona del grupo, y me dijo a mí que ella, a la iglesia que ella iba, los pastores le decían que nosotros debíamos de comentar los pecados a alguien más. Yo le dije, eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso se dio en el capítulo 18 del libro de Mateo, cuando hay una diferencia entre dos personas. Y entonces él está pidiendo que si yo no me pongo de acuerdo con alguna persona por una diferencia que yo tengo que buscar a una otra persona de la iglesia para que entre esa persona de la iglesia, yo que tengo el problema y el otro con quien yo tengo el problema, haya una relación para establecerse si yo tengo la razón o no la tengo. Si se determina que yo tengo la culpa y yo no quiero hacer caso, entonces yo voy a la congregación, yo iría a un consejo en la iglesia y si yo no acato, entonces me dice el Señor, trátalo como que si no fuera de la iglesia. Por eso es en una condición donde yo tengo la diferencia con la otra persona, es distinto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en muchísimas partes que si yo me arrepiento y yo me voy a la presencia de Cristo Jesús, Él inmediatamente perdona mis pecados. Entonces, no hay más carga. Ya no hay más carga. El Señor se llevó mis cargas. Él dijo, vengan a mí los que están cargados y trabajados porque yo los voy a hacer descansar, porque mi carga es liviana y mi yugo es fácil. Entonces, no hay pesadas cargas. Nosotros tenemos una relación directamente con Cristo hoy como iglesia. Cuando Jesucristo muere en la cruz, la palabra Apocalipsis significa que el velo se corre y el velo se corrió. Nosotros podemos entrar en estos momentos hasta el trono de la gracia. En el Antiguo Testamento eso no se podía. Entonces, otra característica es que ponen pesadas cargas. ¿Cuáles son esas pesadas cargas hoy en día?
una de esas pesadas cargas es que si usted no da el diezmo, si usted no da la ofrenda, si usted no es obligado, usted no es parte de la iglesia. Eso no es cierto. Cada uno da, dice la Escritura, conforme Dios lo puso en su corazón. Y usted puede dar un diezmo, délo. Si usted quiere dar la primicia, délo. Si usted quiere dar la ofrenda, délo. Si quiere dar la limosna, délo. Y si no quiere dar nada, délo. Esa es su decisión. Pero no es una obligación. Nosotros no estamos obligados a nada. Esas pesadas cargas, nosotros tenemos que interpretarlas y tenemos que interpretarlas bien. Nosotros tenemos que seguir exactamente lo que la palabra de Dios dice. Número 5. Vamos a ver. Las iglesias falsas tienen mucha apariencia. Para poder ser distinguidos, necesitan aparentar, necesitan diferenciarse. Si ustedes vieron las películas de Semana Santa, que me imagino que sí, y yo tengo como 60 años de verlas, los fariseos aparecían todos bien vestidos, aparecían con muchos adornos para que fueran reconocidos por sus atuendos, que ellos eran más importantes que los demás. Pero Jesucristo no dijo eso. Jesucristo no lo dijo. Y Él le va a decir, ustedes se van a caracterizar, ustedes van a ver que esas religiones que estamos hablando, que no son las religiones correctas, siempre están buscando que la persona aparente lo que no es. Ellos simplemente están ahí por las apariencias. Y sigue hablando. Le dice, las falsas doctrinas exaltan a los hombres. Es bien importante. En la iglesia de nosotros, las personas que están aquí, que son bastantes del grupo de la iglesia, saben que yo mismo no me considero pastor porque no lo soy. Yo no lo soy. El pastor es Cristo. Yo no lo soy. Es Él. Todos nosotros los que estamos aquí sentados somos pastores. Todos nosotros somos maestros. Todos nosotros somos evangelistas, porque Jesucristo lo va a decir más adelante. Él va a decir, ustedes tienen un Dios, que es el Padre, un Hijo y el Espíritu Santo. No hay más. Entonces, parte de las características de las falsas doctrinas es que las personas se exaltan y buscan la honra. Decía, a los fariseos les encanta sentarse en los primeros lugares y les encanta que les digan rabí, rabí. Y eso no es así. Entonces, esa es otra de las características. Se ponen títulos. Ahora todo el mundo tiene títulos, ¿verdad? Ahora, y yo no estoy criticando ninguna doctrina, sino que estoy poniendo ejemplos. Ahora resulta que tenemos al profeta Antonio, al apóstol Juan, al evangelista Carlos, ahora todo el mundo tiene títulos. Hace un tiempo, cuando yo, les voy a hablar hace como unos 20 años o 25 años, los que estábamos ya de cristianos en esa época, el boom era ser profeta. Entonces todo el mundo andaba echando profecías raras ahí. Un poquito más atrás era hablar en lenguas. O sea, todo se va poniendo de moda. Aquí no hay modas. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y siempre y por los siglos de los siglos. La palabra no va a cambiar. Nadie tiene que modificar la palabra si el Dios que nosotros tenemos es eterno. Entonces, otra de las cosas importantes es que la gente se pone títulos. Ahí viene el pastor fulano de tal. Ahí viene eso no es así. La palabra de Dios lo dice que Él es uno y que todos los demás somos hermanos. Eso es lo que dice aquí en Mateo 23. Otra de las características es que pierden directamente la relación en cuanto a la posición de las personas. La posición para nosotros ya está dada. ¿Cuál es la posición que nosotros tenemos? ¿Cuál es la jerarquía que existe en la iglesia? La jerarquía que existe en la iglesia es, primero, es el Padre. Segundo, Jesucristo, que es el Maestro. Y tercero, somos los hermanos. Esa es la jerarquía que aparece aquí escrita en el libro de Mateo 23. Nadie tiene que ponerse un título que no le corresponda. El Maestro es Cristo. El que hace todo es el Padre. Y cuando nosotros hablamos, cuando ustedes abran 1 Juan 2:2 y están hablando, hijitos míos, está hablando de los pecados. ¿Quién es el que me confronta del pecado? Hablando del abogado que es Cristo, el que me confronta el abogado, el que me confronta a mí de mis pecados es el Espíritu Santo. Y me dice, y ustedes tienen abogado a Cristo para con el Padre. Usted tiene el Padre, tiene el Hijo y tiene el Espíritu Santo. Tiene los tres. Entonces, esa estructura ya está dada. ¿Cuál es la grandeza del cristiano?
porque ya nos hemos dado cuenta que no importa la posición que tengamos. Jesucristo dijo que el que quiera ser primero, que sirva a los demás. La característica de una iglesia que no es la de Cristo es que las gentes sirven a posiciones y rinden pleitesía a las posiciones. Y la cabeza es solamente Cristo. No hay otra. Ahí acabamos con el capítulo 12. Digo, 23, 12, para los que van siguiendo más o menos lo que estoy diciendo. Ahora dice aquí, ¿cómo tilda directamente, y esta advertencia se la hace Jesucristo a las personas que lo estaban oyendo? ¿Cómo tilda él a las falsas religiones? Él dice, ellos mismos no entran, ni tampoco dejan que otros entren. O sea, usted tiene una falsa doctrina y usted vive y cree esa falsa doctrina, ni usted va a entrar, ni los que se le enseñaron tampoco. Y el problema es que la falsa doctrina lo que genera es un fanatismo. Es un fanatismo. Usted no va a discutir la palabra de Dios con el Espíritu Santo presente en su vida. Usted va como un fanático. A mí me enseñaron, cuando yo estaba chiquito, habían unas cositas que pegaban en la puerta y decían, a esta casa no venga porque yo soy de tal religión. Y de ahí nadie entraba. Y entonces a uno le decían, ¿y usted por qué es de tal religión? Porque sí me lo enseñaron mis papás. ¿Pero usted no se preocupó? No. Eso pasaba todo el tiempo. Eso significa que son personas que no te van a dejar entrar, ni tampoco vos vas a entrar. Se genera un fanatismo. En el libro de Ezequiel 18:20 dice, y los hijos no morirán por los pecados de los padres, ni los padres morirán por los pecados de los hijos. Cada uno muere en su alma por su propia decisión. Entonces yo me salvo, yo me pierdo yo, no por los demás. Con esto, ¿qué quiero decir? Que es mi responsabilidad buscar la sana doctrina. Muy bien. Otro punto. Es muy dado cuando estamos hablando aquí, dice que las religiones tienen un disfraz lleno de codicia. Un disfraz lleno de codicia es que usted tenga que pagar para buscar el favor o el servicio de Dios en su vida. Nosotros no debemos de pagar por nada. Si usted va a la iglesia y nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de cubrir con los gastos de la iglesia, pero no tenemos que pagarle a nadie, a no ser que sea de mutuo acuerdo en toda la congregación, que así sea. Pero nosotros no tenemos la obligación de hacerlo. Sin embargo, hay muchos lugares donde usted va y para que le hagan algo le cobran. ¿De acuerdo? Hay muchos lugares donde usted va y le cobran. No le hacemos esto si usted no paga. No hacemos esto otro si usted no paga. ¿Me explico? Y también sienten y dicen, por ejemplo, hoy va a venir Danubio aquí a la casa, tenemos que darle a comer porque él viene. No, ¿por qué? Eso no es así. Lo que de gracia se recibe, de gracia se da. ¿Me explico? Entonces, tienen ustedes que tener eso. ¿Por qué? Porque para muchos la iglesia es una manera de hacer negocios. ¿Cómo que dice? El que busca el cielo como negocio, adquiere el infierno como ganancia. Muy bien, vamos a seguir. Están hablando de que estos religiosos o estas falsas doctrinas andan buscando prosélitos por todos los lugares. Dice, y una vez que los hacen y los buscan y los encuentran, porque si son trabajadores, si son muy trabajadores, y ustedes los van a ver cuando empecemos a ver las iglesias del Apocalipsis, dice que estas personas los hacen 2 veces más hijos del infierno. Los andan buscando y buscando y buscando, y una vez que los encuentran, los hacen ver 2 veces más, hacen ser 2 veces más hijos del infierno. Otra exposición que presenta Jesucristo con respecto a las falsas doctrinas es que ellos cambian los valores. Estaban hablando de que qué era más importante, si el templo o el altar, si el dinero, la ofrenda, estaban hablando de todo eso. Entonces Jesucristo les está diciendo que una de las maneras de engañarnos a nosotros, que eso está en Colosenses 2:4, dice que no nos dejemos llevar nosotros por palabras bonitas. Nosotros nos venimos por las palabras bonitas y entonces en nuestra propia vanidad nosotros seguimos a la gente, pero en realidad no estamos viendo lo que nosotros tenemos que ver.
Yo siempre le digo a la gente, usted no vaya a la iglesia por lo que le dicen, vaya a la iglesia porque Dios le dice. Es que Dios no me ha dicho nada, entonces siga orando, porque Dios le va a decir en algún momento que usted llegue. Es que yo fui a la iglesia y no había escuelita dominical, y entonces por eso no voy a ir a esa iglesia. ¿No será que el Señor le está diciendo que usted vaya a abrir la escuelita dominical? No, ¿verdad? Porque sí buscamos la comodidad, pero nosotros tenemos que ir donde el Señor nos lleve, no importa dónde sea. Si es una iglesia donde hay escuelita dominical, y si es una iglesia donde les dan de desayunar y les dan de comer y les dan, gloria a Dios, porque esa fue la iglesia que usted lo llevó. Pero si Dios lo está llevando a una iglesia que no tiene esas características, pues entonces quédese en la iglesia y haga lo que la iglesia le dice. ¿Por qué? Porque los valores se cambian. Algunos, como hacían los fariseos, y decían, ¿qué vale más, el oro o el altar donde se hace el juramento? ¿Qué vale más esto? Y entonces empiezan ellos a hacer un enredo de palabras y al final usted termina enredado. ¿Por qué termina enredado? Porque es muy claro lo que la palabra de Dios dice, que cuando usted hace un juramento, y ustedes pueden ver el juramento del matrimonio en capítulo 2 del libro de Malaquías, cuando usted hace un juramento no lo hace delante de los hombres, usted lo hace delante de Dios. Usted su juramento lo hace delante de Dios. No importa que esté jurando porque usted le dieron un pedacito de picante o por lo que sea. Cuando usted jura es delante de Dios, porque el Señor dice en el Nuevo Testamento, dice que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Por algo nos están diciendo que tenemos que ser así. Entonces Él está diciendo que cuando usted jura, usted está empeñando su palabra, no delante de la persona, sino que delante de Dios. Y meditemos un momento. ¿Cuántas veces le hemos prometido nosotros a Dios que vamos a cambiar? Muchas. ¿Cuántas veces no hemos cambiado? Yo creo que más. No lo hacemos. Cuando nosotros le hablamos al Señor de que queremos cambiar y de que Él nos ayude a cambiar, es muy distinto decir eso a decir, Señor, yo te ofrezco, que esta también es una manera de jurar, que yo no voy a comer tal y tal y tal cosa si tú me ayudas. Y el Señor te va a ayudar de todas maneras, porque Él dice que qué hijo que le pide a Él un pedazo de pan le va a dar una serpiente. Él está viendo ese tipo de juramentos porque Él dice en Jeremías 17 que Él escudriña la mente y el corazón de los hombres. El juramento es delante de Dios. El juramento no es delante de los hombres. Entonces, otra de las características que tiene usted es que usted a veces llega a las iglesias y usted tiene que hacer una membresía en la iglesia, si no, no le ayudan, ¿verdad? Yo opino lo siguiente, la iglesia es una. La iglesia es de Cristo. No importa a donde usted vaya, si usted va buscando a Cristo, esa es la iglesia de Cristo. Yo no creo en las iglesias que le dicen para que usted le ayuden, porque nosotros eso lo hemos visto aquí en Estados Unidos en muchas partes. Si usted es miembro de la iglesia, nosotros le ayudamos. Entonces, ¿cuál es la iglesia de Cristo? No hay iglesia de Cristo. Esa es mi gran pregunta. Entonces, nosotros tenemos que pensar muy bien a dónde y a cuál iglesia es la que nos llevan. Que nosotros no seamos, porque una iglesia que tiene una falsa doctrina hace 2 veces más hijos del infierno a los que están yendo esa doctrina. Su tema aquí es que usted busque la doctrina y la palabra de Dios que Dios le quiere dar a usted. Las iglesias que son falsas doctrinas se preocupan por cosas pequeñas, no se preocupan por la palabra de Dios. Y si se preocupan por la palabra de Dios, no se están preocupando por las doctrinas centrales de la iglesia. ¿Cuál es la doctrina central de la iglesia? La doctrina central de la iglesia es el arrepentimiento, recibir a Jesucristo en mi corazón, etcétera. Nosotros ya lo sabemos eso. No hay otra cosa. Hay algunas doctrinas que dicen que, por ejemplo, existe el libro de Ellen White y la palabra de Dios que caminan juntos porque es un profeta y lo reveló. Otros tenemos, por ejemplo, la Biblia y el libro del Mormón o la perla de gran precio. Es otra doctrina. Otros dicen que si usted no cree en la Biblia que ellos tienen y tampoco cree en lo que dice la sociedad Watchtower, usted tampoco es. O sea, nada de eso es bíblico. Usted tiene que irse a la palabra de Dios y usted tiene que escudriñarla. ¿Por qué? Porque las cambian. Entonces dice que hay algunas tareas que en realidad no son importantes y las dejan por las que sí son realmente importantes. Vamos a ver, ¿a dónde fracasaron los fariseos? Ellos conocían la ley. Pero en el versículo 23
para los que quieren ver Mateo 23 y 24, perdón, 23 dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el comino. O sea, ellos se preocupaban porque les dieran la menta y el comino, pero dice aquí, y dejáis lo más importante de la ley, que fue lo que nunca cumplieron, dice, la justicia, la misericordia y la fe. Se preocupaban por las cosas materiales, pero no se ocupaban por la esencia de la palabra de Dios, que era la justicia, la misericordia y la fe. Si era necesario diezmar, porque aquí lo dice en el versículo que sigue. Dice, esto era necesario hacer. ¿Qué era necesario hacer? Diezmar. Dice, sin dejar de hacer, ¿qué? Sin dejar de hacer la justicia, la misericordia y la fe. No la separa. Y usted tiene que sentarse y leer despacito y pidiéndole a Dios que le revele, porque eso es lo que la palabra de Dios dice. Ahí lo dice. Cuando a mí me vienen y me preguntan sobre este tema, pues yo no me voy a poner a discutir con nadie, porque más bien saco una escritura que dice que cada uno dé conforme el Señor lo puso en su corazón, que está en el libro de los Corintios. Pero lo que la palabra de Dios dice es que nosotros tenemos que diezmar, podemos ofrendar, podemos dar las primicias. Usted puede dar lo que usted quiera, pero nosotros tenemos un compromiso de hacerlo. No importa como Dios se lo establezca, como Dios se lo establezca, la palabra de Dios lo va a llevar a usted a ese término. Muy bien. Otra característica de las falsas doctrinas o de las falsas iglesias es que la apariencia de las personas es de santidad, pero por dentro están podridos. Ustedes se dan cuenta, ellos profesan ser una cosa, como es que dice el dicho. Bueno, yo no sé dónde lo dice, pero en Costa Rica lo decimos así: candil de la calle, oscuridad de la casa. ¿De acuerdo? No sé si eso o sea, hablando de todo el continente americano, así lo decimos todo. Bueno, gracias. Así lo decimos. Candil de la calle, oscuridad de la casa. Resulta que usted es cristiano los domingos que va a la iglesia de la 1 a las 2:30. De ahí dura una horita más porque se pone de acuerdo con algunos hermanos de la congregación y se va a comer. Después de ahí, ya no. ¿Me explico? Y nosotros debemos de ser cristianos en todo lado. ¿De acuerdo? Debemos de ser cristianos en otro lado. ¿Por qué? Porque las apariencias, nosotros somos cristianos, no digo nosotros refiriéndonos a los que estamos aquí, aparentamos ser. Hermano, ore por mí. Y entonces, sí, hermano, sí, yo voy a orar por usted. Y nunca oró. Nunca dobló las rodillas para orar por él. Y al rato se acuerda uno que el hermano le había dicho que orara por tal cosa. Y dice, hermano, ¿cómo le fue? Muy bien, gracias a Dios. Dios escuchó nuestras oraciones. Y nunca oró. ¿Cierto? ¿Eso pasa o no pasa? ¿Verdad que sí pasa? A nosotros mismos nos ha pasado. A mí a veces me dicen que ore por algo y se me olvida. Miren las caritas que estoy viendo aquí. A uno le dicen que uno ore, ¿verdad? Y uno no lo hace. ¿Por qué? Porque queremos aparentar ser cristianos, pero no lo somos. Tenemos que revisar nuestro corazón. Por eso es que los fariseos los criticaron tanto, porque ellos aparentaban ser y no eran. Y Jesucristo se los dijo. ¿Cómo les dijo a ellos? Templos blanqueados. Ustedes son templos blanqueados. ¿Por qué? Porque ustedes no limpian su interior. Su interior está lleno de codicia, está lleno de avaricia, está lleno de maldad. Y eso no es lo que el Señor demanda de nosotros. Él demanda que efectivamente cambiemos. ¿De acuerdo? Y si vamos a ser auténticos, si a mí me dice alguien que yo ore por él y no ore, ¿por qué voy a ser tan hipócrita de decir que sí? ¿A quién estoy quedando bien? Yo mismo me estoy condenando. Y eso no se vale. Eso era lo que hacían los fariseos. Ellos se preocupaban porque la gente diera la menta y el eneldo, que eran unas especias que se usaban en esa época para cocinar. Pero ellos no daban nada. Y mucha gente no estaba. Ellos se paraban, me imagino, viendo el alfolí, a ver cuánto dinero iban a dar. Para ver, porque ese era un negocio para ellos. Porque ellos se consideraban los levitas, y los levitas eran los encargados del templo de Dios, del tabernáculo. Y ellos usurparon el lugar de los levitas y se metieron ahí. Entonces no seamos nosotros igual que ellos, tomamos esta enseñanza. Nosotros no estamos ahí para andar mintiendo, porque el Señor sí nos conoce a nosotros. Él conoce nuestros pensamientos y conoce nuestra manera de pensar. Él dijo, ustedes son muy bonitos por fuera. Mírenlos cómo andan todos.
como decían allá en Costa Rica, usted anda bien vestido, de saco y corbata y con la billetera vacía. O sea, es pura apariencia. O sea, nosotros en realidad tenemos que ser diferentes. Si usted es cristiano, viva. Si le hacen una pregunta de algo que usted tiene y no la sabe, diga, yo no la sé. No se ponga a inventar, no haga falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque el juicio que va a venir para usted es doble. Si usted da una respuesta que no le corresponda, usted le va a tener que dar cuentas a Dios de lo que usted está haciendo. Muy bien, seguimos. ¿Por qué vienen todas estas cosas? Porque simplemente nosotros somos perezosos. Yo no sé cuánto tiempo que darán ustedes la palabra de Dios. La verdad es que yo no sé. Cada uno de ustedes lo sabe. Y mucho de lo que nosotros estamos oyendo ya lo sabemos. ¿De acuerdo? Mucha gente viene a los estudios bíblicos y eso se los puedo decir porque yo he hecho encuestas y como hago las encuestas, después pregunto y nadie me contesta. Entonces esas son las encuestas que yo hago. Mucha gente viene a los estudios para que uno les revele las cosas. ¿De acuerdo? Pues, uy, mira, es que esto me lo dijo el hermano Danubio. Entonces, bueno, que ya me lo dijo a mí. Y después yo voy y me pongo ahí a hablar con Sergio y le digo, Sergio, a mí me lo contó Hermes. Entonces le digo, Sergio, viera lo que yo me encontré, venga para enseñarle lo que me encontré. No, yo no me lo encontré, a mí me lo dijeron, porque yo no fui a estudiar la palabra de Dios. Y no se trata de eso. Eso era lo que decían los fariseos. ¿Me explico? Eso suele suceder mucho. Usted no está recibiendo la revelación de la palabra de Dios porque usted no la busca. Acuérdense que Jesucristo siempre estaba regañando a los fariseos y le decía, porque escrito está, porque no entendió. O sea, muchas cosas y la responsabilidad de nosotros es esa. Ok. ¿De qué se jactan todas las personas que no hacen el deber que tienen? Se jactan de piadosos. Esa es otra característica. Como diríamos nosotros, compungidos. Ay, pobrecito. Hermano, viera que yo estoy orando por usted. Oró 5 minutos, ¿verdad? Nada más 5 minutos oró. Y entonces le va a decir, estuve por orando usted como por 3 horas. Hasta que se me salió la sangre en las rodillas de estar orando. 5 minutos fue lo que oró. Y a veces 5 minutos es suficiente. Pero entonces no vamos a entrar nosotros con ese espíritu de codicia. Tampoco vamos a honrar reliquias ni cosas materiales. Es otra característica de las falsas doctrinas. ¿Ustedes sabían que los mormones se casan por los muertos? ¿Sabían eso? Y se bautizan por los muertos también. Es bueno que ustedes lo averigüen, para que ustedes vean el montón de cosas que hay. Muy bien. Otra de las características de las falsas doctrinas, es que ellos empiezan a hacer comentarios, como lo hicieron aquí los fariseos, y ellos empiezan a hablar de que es que a Jesucristo lo mandaron a matar los judíos. No, a Jesucristo no lo mataron los judíos. A Jesucristo lo mataron los romanos, porque los judíos lo pidieron. Y lo mandaron a matar los romanos, los que habitaban en Roma. Y la iglesia de Cristo nunca estuvo en Roma. La iglesia de Jesucristo estaba en Asia, en las provincias de Asia. Ahí era donde estaba. Muy bien. Entonces, ellos empiezan, cuando una persona maneja una falsa doctrina, lo que hace esa persona es que empieza a acusar a los demás, pero no reconoce sus errores. Y esa es otra de las características de las falsas doctrinas. Acusan y no reconocen. Porque si reconocieran, sería lo que dijo el Señor Jesús en el capítulo 7 de Mateo. ¿Por qué te estás fijando tú en la paja que tiene tu hermano y no te estás dando cuenta de la viga que está en el ojo tuyo? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. A mí muchas veces la gente viene y me dicen cosas que yo sé que no son ciertas. Pero ¿para qué me voy a poner a discutir? La verdad es que no vale la pena. De ninguna manera vale la pena. ¿Por qué? Porque ¿para qué voy a seguir yo confrontando un tema? Porque además otra cosa, la palabra de Dios no es para confrontar a ninguna otra doctrina. La palabra de Dios se hizo para que el Espíritu Santo transforme corazones. Para eso es que la palabra de Dios quedó escrita. Muy bien. Entonces, al final de todo esto, hay muchas características que ustedes pueden ver en el capítulo 23 del libro de Mateo. Aquí les he dado apenas unas cuantas, ustedes las pueden ver más. Que si yo las quisiera resumir hasta donde voy, yo podría decir que son 12 características de las falsas doctrinas y serían: una,
Les gusta lucirse con ropas y sentarse en lugares distinguidos. Esa es una de las características, ¿verdad? Se visten muy bonito, ahí están sentados todo un concilio. Eso es parte de Jesucristo. Nunca hizo eso, ni en las películas de Semana Santa. Jesucristo andaba con los apóstoles por todo lado. Ahí andaba él. Él nunca se lució. Jesucristo era lo que era. Esa es una característica. Les gusta impresionar. 2, les gustan quitarle las cosas a las personas. Les gusta extraerle las cosas a las personas. Como lo narra aquí, es quitarle a las viudas sus casas. Eso era lo que ellos hacían. 3, hacían oraciones que para Dios son abominables. Se estaban burlando de Dios a través de oraciones que en realidad no se levantaban a él, se hacían por negocio. 4, cargaban a los hombres con vanas tradiciones. Cargaban a los hombres con vanas y usan la palabra tradición. Y les había dicho, la definición de tradición está en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Tradición está en el Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Repito, tradición se define en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Apunten 2 versículos más. Apunten Marcos 7:9 y Marcos 7:13. ¿Qué dice Marcos 7:9? Dice que la tradición invalida los mandamientos. Eso es lo que es una tradición, invalida los mandamientos. Y 2, Marcos 7:13 dice que la tradición invalida, oiga lo que dice, la palabra de Dios. Eso es lo que hace una tradición. Entonces, las tradiciones tienen por costumbre poner pesadas cargas en los hombres. ¿Por qué? Porque es doctrina de hombres, no es la doctrina de Dios. Si usted nació de nuevo y si usted nació si de su carne nace el espíritu, hace 2000 años, le voy a dar una buena noticia, hace 2000 años cuando Jesucristo murió, perdonó todos los pecados del mundo. ¿Cuál mundo? Aquellos que lo recibieron a él. Esos son los pecados que él perdonó. Él perdonó los pecados del mundo. Del mundo que lo recibe a él, porque él dijo que él nos daba a nosotros la potestad. San Juan 1:12 y 13 dice, en San Juan 1:11 dice, a los míos vine y los míos no me reconocieron. San Juan 1:12 dice, pero él dice, nos dio a nosotros la potestad, que es un derecho, de ser hijos de Dios. Entonces, si usted quiere ser hijo de Dios, ese es su derecho. Pero aclara en el versículo 13, dice, son hijos de Dios y hace 4 menciones. La primera dice en el 13, dice, no por ser de sangre, no por ser judío, es que usted es salvo. La segunda dice, no por voluntad de hombre, no es porque mi papá quiere que yo sea salvo. 3, no por voluntad de varón, no porque alguien venga y diga que yo soy salvo. No, ninguna de las 3. 4 dice, porque Dios es el que lo dice. Entonces, cuando nosotros salimos de una tradición, nos damos cuenta de que la tradición hace que la persona crea que es salva por la tradición. Pero nosotros no somos salvos por la tradición. Dice Ezequiel 18:4, dice, todas las almas son mías. El hijo no llevará el pecado del padre y el padre llevará el pecado del hijo. Cada uno muere por sus propios medios. Entonces no hay tradición. No existe la tradición. No existe. ¿De acuerdo? No existe. Por eso el pueblo de Dios pereció. Porque siguieron tradiciones de hombres. ¿Ok? No hay tradiciones. La quinta característica dice, cierran la puerta a otros del reino de Dios. ¿Por qué eso cierran la puerta a otros del reino de Dios? Porque cuando usted quiera conversar sobre la palabra de Dios, usted no tiene un asidero a dónde empezar porque no hay. Usted le pregunta a alguna persona que traiga una falsa doctrina y le dice, ¿a dónde dice eso? No es que mi iglesia dice, no, ¿a dónde dice? Porque la palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios dice que renglón tras renglón, línea tras línea, dice capítulo tras capítulo. Ella sola se explica. La palabra de Dios no necesita que nadie la explique.
ella se explica sola. Y yo les he dicho, ahora que vamos a empezar a estudiar todo lo que vamos a empezar, ustedes se van a dar cuenta que cada versículo que vamos a ir estudiando tiene una respuesta en la palabra de Dios. La tiene. Ok, seguimos. Dice, sexta, dice, enseñan a los gentiles convertidos todos sus malos caminos. Pierden a la gente. Ellos pierden a la gente. No les enseñan el camino de la salvación. No se los enseñan. Entonces la gente, ¿qué es lo que hace? La gente se pierde. Muy bien, vamos a seguir. Séptimo, dice, hacen promesas y juramentos con falsedad. Hacen promesas y juramentos con falsedad. Afirman que tienen la verdad, pero la verdad no es escritural. La verdad es porque ellos dicen. Y esa verdad para mí no existe. Si la palabra no lo dice y el Espíritu no me lo revela, esa verdad no existe. Y hágase usted esta disciplina. 7 dice, ignoran lo más importante, que es la justicia. Cuando una persona va a una corte y le hacen un juicio, independientemente de la condena que se le ponga por el delito que cometió, esa persona ya es justa. Una persona cometió un delito y se robó $100 millones. Y él fue a un tribunal. Y el tribunal lo juzgó como ladrón y lo mandó a la cárcel. Delante de la ley es justo, porque él está pagando por lo que hizo. Ya es justo. Cuando usted llega a la presencia de Cristo Jesús y usted se arrepiente de sus pecados, usted ya es justo. Entonces, cuando yo oro por alguien que yo necesito que llegue a los pies de Jesucristo, yo le digo al Señor, Señor, haz lo justo. ¿Qué significa haz lo justo? Mándale un juicio. Y a través del juicio que Dios manda a las personas es que viene la justicia. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de justicia, estamos hablando de que hay un juicio. Cuando estamos hablando de misericordia, estamos hablando de que todos nosotros lo único que merecemos es la muerte por el pecado original que nosotros teníamos. Dice, la paga del pecado es la muerte. ¿Cuál es la misericordia de Dios? Que cuando yo confieso los pecados, Él me hace justo. ¿Qué significa eso? Que en su misericordia Él me hizo limpio. La tercera expresión con respecto a la ley significa la fidelidad. La palabra fe degenera en una palabra que es fidelidad. Fidelidad viene de la palabra creer. Cuando usted cree en Dios, usted entra a la salvación. En el Antiguo Testamento también, ya lo habíamos estudiado. Eso significa la palabra fidelidad. Entonces, 3 cosas eran importantes en la ley e igualmente lo son ahora. 1, que usted sea justo y se confiese pecador delante de Dios. 2, Dios va a tener misericordia de su vida y Dios va a perdonar sus pecados, aunque usted lo que mereciera era morir. Y 3, Él es fiel con usted y usted es fiel con Él. Entonces eso significa tener fe. Él tiene fe en que yo voy a cambiar, porque Él me va a dar el Espíritu Santo para que yo haga la obra, y posteriormente Él va a ser fiel conmigo porque me va a dar los frutos del Espíritu, me va a dar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, o sea, todos los frutos del Espíritu, porque Él es el que hace que yo sea justo. 9, Él usa la expresión, que era una expresión muy válida en aquella época, decía, que cuelan un mosquito y se tragan un camello. O sea, uno diría, ¿cómo es eso? Que cuelan un mosquito y se tragan un camello. Esa expresión se utilizaba para decir lo siguiente, decían, usted se fija en los detalles del hombre, pero no se fija en la ley de Dios. Usted se está fijando como la prostituta que venía persiguiendo y estaba Jesucristo y le dijeron, la vamos a apedrear. ¿Y por qué la van a apedrear? Digo, porque la agarramos en el acto. Entonces dijo Jesús, para ponerles el ejemplo, ustedes se están fijando que a ella la agarraron en el acto, pero que ella viene arrepentida. Entonces Jesucristo les preguntó a ellos y les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué hicieron todos? Tuvieron que botar las piedras. ¿Por qué? Porque se estaban fijando en el mosquito y no se estaban fijando en el camello. El camello es que usted tiene que obedecer lo que Dios le dice y usted no tiene que preocuparse por lo que no es importante. ¿De acuerdo? Uno tiene que mantener su doctrina siempre firme. Usted camine como Dios le dice. Eso es lo que significa esta expresión.
cuelan un mosquito y se tragan un camello. ¿Cuántas veces usted se ha turugado aquí? Se le ha hecho una pelota en la garganta porque usted está tratando de creer lo que usted no tiene que creer. Voy a apurarme porque ya me agarró muy tarde. Dice, nosotros, para seguir verdaderamente al Señor, que era lo que no hacían los fariseos, aparentamos lo que no somos y damos apariencia de santos, pero por dentro somos demonios. Usted tiene que limpiarse por dentro. Jesucristo dijo, no es lo que daña, no es lo que entra lo que me daña, sino es lo que sale. ¿De acuerdo? Usted se da cuenta cuando una persona está verdaderamente en Cristo por cómo habla, por cómo actúa, por cómo Él se manifiesta en la vida. ¿De acuerdo? 10, dice, honran la memoria de sus padres que mataron a los profetas. ¿Usted qué significa eso? Visto, como lo explicaba hace un rato, honran la memoria de sus padres, pero matan a los profetas. Jesucristo dijo, no tendrás dioses delante de mí, ni harás imágenes de ellos de lo que está en el cielo, y en la tierra, ni debajo de la tierra. Entonces, ¿qué es honrar las imágenes de los padres? Lo que yo le ponía a ustedes como ejemplo hace un rato. ¿Yo por qué era de tal religión? Porque así me enseñaron. No, esa no es respuesta. Esa no es respuesta. Usted tiene que cambiar. ¿Cuánto cuesta cambiar lo que a usted sus padres le enseñaron? ¿Cuántas críticas difíciles ha tenido usted que soportar? Cuando Jesucristo dijo que cuando usted saliera, dice, los enemigos suyos están en la casa. Ellos son los que lo van a acusar. Usted va a tener que dejar a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a sus tíos, a sus abuelitos. Todo lo va a tener que dejar por Cristo. Los enemigos suyos son los de la casa, eso es lo que le está diciendo. Y en este momento, casa significaba el pueblo de Israel. ¿Cuánto nos ha costado a nosotros vivir verdaderamente en Cristo? ¿Por qué? Porque andamos oyendo la voz del mundo y no estamos escuchando la voz de Dios. Eso significa, hagan memoria de sus padres que mataron a los profetas. Usted no se estaba dando cuenta que usted estaba muerto en sus delitos y pecados. Usted nunca le enseñó a su hijo la palabra de Dios. Él dijo, educa a tus hijos en los caminos del Señor y aún de viejos se acordarán de él. Yo no me preocupo como hijo de Dios si mis hijos caen, van a caer, todos van a caer. Mis hijos todos han caído, pero ahora todos volvieron otra vez a Cristo. ¿Por qué? Porque yo los eduqué en el camino del Señor. La última. Dice, ellos mismos, los mismos profetas, se van a encargar de matarse entre ellos mismos. No hay nada más feo que estar usted bajo una disciplina doctrinal y que le empiecen a decir, es que fulano dijo algo que no es lo suyo y usted está equivocado. Y empiezan a hacer una palabrilla mexicana, un borlote, un enredo, un comentario ahí, en lugar de llamar a usted a la otra persona y decirle, mire, vea, a mí fulano me dijo tal cosa. A ver, ¿cuál es la verdad? Si eso es lo que Jesucristo nos demanda que nosotros hagamos. Nosotros no vamos a estar peleando por errores doctrinales, afrontémoslos, hablémoslos, ¿de acuerdo? Porque dice el libro de Santiago, dice que el que saca a un hermano del error, cubre multitud de pecados. Bueno, ya aquí llegamos al final. No entramos al capítulo 13. Me quedé con las ganas de hacerlo, pero bueno, el Señor me mandó a que hiciéramos todo esto. Yo les quiero pedir que reflexionen mucho, que léanse Mateo, Mateo 23. Léanse Mateo 23. Saquen notas por aparte, saquen sus apuntes. Aprendamos de esto. Yo lo que quiero es que ustedes aprendan cómo fue que Jesucristo hizo para confrontar a todas las personas. Él se enfrentó a los fariseos de frente, él se enfrentó de frente a ellos y les dijo las cosas. Él se enfrentó a las congregaciones y les dijo las cosas y no tuvo miedo. No importa que a usted lo critique. Jesucristo nos está dando el ejemplo aquí. Por eso el mundo se pierde, porque nosotros no lo hacemos. Y no se trata de agarrar a villazos a nadie. De eso no se trata. Eso no es el cristianismo. El cristianismo es que usted predique con su testimonio. Como decían, yo predico mucho, yo predico todos los días. Dice, y a veces hablo, porque yo predico con mi vida y no predico con palabras. ¿Verdad? Muy bien. Llegamos al final. En el capítulo 13, que entremos a ver ahí el de Mateo, yo me imagino, como lo comentaba una amiga mía que se llama Inés, que aquí la estoy viendo,
van a quedar ustedes con los ojos cuadrados de lo que van a aprender. Van a quedar con los ojos cuadrados. O sea, ustedes no se imaginan la riqueza que hay en esas escrituras. Léanlas y de hoy en 8 me cuentan qué vieron. Ojalá que no vean ni mosquitos ni camellos, sino que léanla, profundicen en ella, busquen los significados de las cosas. Porque lo que usted se va a encontrar ahí de primera impresión no es lo que quiere decir, porque usted lo está interpretando 2000 años después. Y hay que irse a la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Es una ciencia a la cual usted tiene que irse a aquel momento de la historia, como el mosquito y el camello, usted tiene que irse a aquel momento de la historia para entender qué fue lo que se quiso decir. Usted tiene que irse a la ley de los profetas. Cuando usted sepa lo que significa la mostaza o el granito de mostaza, que todo el mundo le habla de la fe, ¿qué decepción se va a llevar? Van a ver qué decepción se van a llevar. Porque es otro concepto completamente diferente. Solo para decirles algo. La mostaza lo único que hace es que da un sabor, pero en sí no produce ningún beneficio de alimentos. Ahí lo van a ver y lo vamos a ver con escrituras. Por eso léalo. Yo quiero que ustedes escudriñen bastante la palabra y aprendan, porque sí van a aprender mucho. Van a aprender mucho. Ya esta primera parte era más que todo referencia, era una lectura a los principales hechos de cómo Jesucristo confrontó a los fariseos con la palabra de Dios, con sus falsas doctrinas, con sus falsas enseñanzas. Pero cuando entremos ahora a Mateo 13, estamos hablando de la iglesia. Ahí vamos a hablar de la iglesia y vamos a hablar de nosotros. Y también les voy a recomendar algo, que se lean la iglesia de la Odisea en Apocalipsis. Léanse la iglesia de la Odisea en el libro del Apocalipsis, que es la iglesia en la cual estamos nosotros viviendo hoy en día. Se llama la iglesia de la Odisea. Entonces, vamos a ir subiendo mucho de tono en los estudios, vamos a ir avanzando mucho, van a aprender mucho van a aprender. De verdad les garantizo que van a aprender bastante, pero también van a tener que invertir bastante tiempo. Y el tiempo que yo les pido que inviertan es orando. Que agarren la escritura y la lean en voz alta. ¿Cómo se lee la Biblia? ¿Ustedes saben qué dice la Biblia? ¿Cómo se lee? Si no lo sabe, léase Apocalipsis 1:3. En Apocalipsis 1:3 dice cómo es que usted tiene que leer la palabra de Dios. Ahí usted se va a dar cuenta. Y vamos a empezar a hacer las cosas de una manera correcta. Yo les quiero agradecer mucho a ustedes por el tiempo. Hoy me dio la habladera, bueno, siempre me da. Pero quiero, ¿cómo se llama? Que en realidad tomen todas estas notas que les he dado. Yo de esto no tengo notas porque simplemente estoy leyendo y algunas sí las he. Tengo algunos comentarios que he leído y que he estudiado y algunas cosas importantes que les puedo compartir si en algún momento dado lo quieren. Pero ya el capítulo 13 del libro de Mateo sí lo vamos a ver. Nada más vayan ustedes también como que investigando un poquito qué es el reino de los cielos. ¿De acuerdo? ¿Qué es el reino de los cielos? Y vamos a hacer la semana entrante un ejercicio bastante rápido de qué es el reino de los cielos versus el reino de Satanás. ¿Qué es el gobierno de Dios versus el gobierno de Satanás? Vamos a hacer ese ejercicio y ustedes lo van a ver. Va a ser bien interesante. Vamos a orar, hermano. Muchas gracias por todo. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, en esta tarde venimos todos nosotros delante de tu presencia, Señor, dándote gracias y bendiciéndote, Señor, porque tú dejaste una palabra escrita. Te pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tú traigas revelación a nuestras vidas. Señor, estamos en tiempos difíciles. Estamos en momentos de agobio. Estamos viendo, Señor, cómo las señales se están presentando en el mundo. Queremos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ser fieles hasta el final. Tú nos demandas la fidelidad. Tú nos demandas, Señor, a nosotros a que perseveremos, Señor. A que así como nuestros hermanos dieron la vida por predicar la palabra, así también nosotros lo seamos. Señor,
queremos darte la honra y la gloria. Yo quiero bendecir a cada uno de mis hermanos. Quiero darte gracias por sus vidas en familia, por su esposa, por su esposo, por sus hijos, por la sanidad, Señor, de las personas. Porque en estos momentos, Señor, podamos tener paz en nuestros países, Señor. Sabemos, Padre Santo, que esto ya no tiene para atrás. Por lo que te pedimos, Señor, que tú seas de aquí en adelante la persona que nos va a dirigir y nos va a guiar en las cosas que nosotros tenemos que hacer. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nada más les voy a contar una anécdota al final. Ayer estaba llorando, ayer no, un día de esos estaba orando, pero orando de verdad, no de mentirillas, estaba orando de verdad. Y entonces el Señor me ponía en el corazón un pensamiento, era nada más, era un pensamiento que llegó a mí y me decía lo siguiente, y eso yo sé que no venía de parte de Dios. Me decía, tú sabes que sos de los primeros que van a morir cuando todo esto cambie. Y yo le decía, pues no importa, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él me decía, ¿usted sabe los grupos que usted tiene? ¿La gente lo conoce? Sí. ¿Usted sabe las transmisiones que están haciendo por internet? Sí. Ustedes son los primeros que van a buscar. Así es que yo les quiero decir lo siguiente. Si realmente eso sucede, que nos puede suceder a todos los que estamos aquí, a todos estos guapos y guapas que estamos, le vamos a dar la honra y la gloria a Dios, porque para eso fuimos llamados. Si Jesucristo murió por nosotros, dice que qué mejor amigo que el que da la vida por un hermano. ¿De acuerdo? Entonces, oremos en ese sentido para que cuando llegue el momento, nosotros estemos dispuestos a hacer el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. ¿De acuerdo? Muy bien. Que Dios los bendiga a todos. Muchas Igualmente, gracias. gracias. Ok. Gracias a ustedes. Que hable. Hasta luego, Danubio, muchas gracias. A vos.